Soy Alejandro Escobar, soy fotógrafo de prensa. Yo lo conocí por allá por finales de la década de los 70. Él es del barrio del Mercadito, en ese contexto se crió, en ese contexto lo conocí, en ese contexto lo veía pasar por unos negocios que tenía mi papá ahí en esa área. Él es un personaje, yo lo considero paradigmático, y no por su excentricidad, porque no es nada de excéntrico, sino radica lo paradigmático en su manera tan especial de ser, tan afable, pero simplemente, pero lo más que podemos ponderar de esa personalidad es lo sencillo. Es una persona demasiado sencilla, siempre con una sonrisa, con un consejo. Me encuentro con la fotografía yo siendo un adolescente, teniendo alrededor de 13, 14 años. Cuando cumplí 13, 14 años, tuve un contacto en un fotoestudio donde los hijos del dueño del fotoestudio eran mis amigos y entonces jugábamos a la fotografía y ese fue mi primer encuentro con la fotografía, trabajar, jugar a hacer fotografía en el estudio, desde revelar, imprimir, secar, lavar las fotografías, era un juego, ¿no? Igual muy joven, a los 16 años, me toca la suerte que frente a mi casa se iba a abrir un periódico, en este caso el periódico Noroeste, y me llama la atención ir a ver si me daban trabajo diciendo que yo era fotógrafo. La realidad es que pues jugaba a la fotografía, todavía no tenía muchos los conocimientos, pero me encuentro ahí con buenos fotógrafos, los que me apoyan un poco mayores que yo y me empiezan a hablar del morro para arriba y el morro para abajo a la hora de que me reciben en el periódico y desde entonces todos mis amigos me conocen con el apodo del morro. Yo provengo de una familia donde fuimos cuatro hermanos. Mi madre sacó adelante esos cuatro hermanos de alguna manera como en los años 60, 50, 60, con muchas dificultades y de ahí es mis raíces. Posteriormente, pues ya formé también mi familia con mis hijos. Tengo dos varones y dos mujeres, son mis hijas. Y es más o menos mi árbol, mi esposa, que también tiene así algunas tendencias a lo que es mi trabajo porque estudiamos juntos la carrera de comunicación. Entonces ya tenemos ahí algo que nos une, además de formar una familia, pues algo de lo que es el periodismo. Admiro la sencillez del personaje, porque es todo un personaje muy sui generis y muy paradigmático. Este personaje que es mi amigo Alejandro, tiene esa sonrisa inmediata, esa broma de buen gusto siempre, ese consejo muchas veces de que se está uno descontextualizando en alguna plática. Y te lo voy a decir porque yo lo conozco primeramente de manera personal, después como compañero universitario, posteriormente como compañero de la carrera de periodismo en la Escuela de Filosofía y Letras. El maestro Escobar tiene una trayectoria, digamos, admirable. Realmente yo estaba pensando en él como nuestro Enrique Metínides. Enrique Metínides bueno, fue un fotoperiodista mexicano que se inició en la carrera cuando era un niño apenas. Entonces,
Yo hago la analogía con Alejandro Escobar, a quien se le apoda el Morro, quien inició su carrera pues siendo muy, muy joven. Morro es la manera en que le decimos aquí en Sinaloa a los chamacos, ¿no? A los jóvenes. Cuando yo entré al periódico, el Morro ya no era jefe de fotografía. Morro ya entraba en una categoría como de senior y él estaba en funciones, pero era mucho más libre. Yo nunca vi al Morro trabajando en esa función del correr, del estar presionado por nada. Siempre fue un personaje que tenía como su propia agenda, trabajaba sus propias cosas y siempre traía material para, para el periódico. Pues no es que cubriera eventos, pero sabía que estaba sucediendo ciertas problemáticas y entonces él traía material para poder ilustrar los temas que había que ilustrar y cosas que más o menos por ahí caminaban, ¿no? Bueno, obtener una buena fotografía, yo creo que todos los días uno sale en busca de captar algo. Dentro de todos los géneros fotográficos, busca uno que su fotografía sea diferente. Igual en el fotoperiodismo, nosotros salimos todos los días en busca de una foto noticiosa, de una foto que diga algo, que exprese algo. Y a veces las cosas son muy cotidianas, pero tenemos que buscar que esa fotografía sobresalga sobre las demás, ¿no? Y a veces de una conferencia, de una simple conferencia, hay una buena toma que logra el fotógrafo. Ese es el punto de que la fotografía diga algo, aquella que nos dicen muchas veces, oye, que dice más que 1000 palabras. Eso es lo que anda buscando uno, una fotografía así diferente. Y puede ser del evento más simple que pueda haber, una boda, etcétera, que uno llega a retratar, a hacer el trabajo fotográfico y ahí puede surgir. Y tengo tan presente y me parecía increíble porque el Morro tenía un conocimiento geográfico de dónde estaba que tan chingón que decía yo, bueno, este vato pues sabe todo, ¿no? O sea, entrábamos por veredas súper pequeñas que no sabíamos que íbamos a entrar por ahí y entonces de pronto estaba y decía, ah, ya sé dónde estoy. Mira, a la vuelta vamos a dar una curva y va a haber como una laguna y va a haber esto y va a haber esto y va a haber otro. Y, y y así era. La docencia, me encontré con ella posteriormente de que empecé a trabajar como fotoperiodista. Uno de los maestros de la Escuela de Artes era también otro gran fotoperiodista que era Sergio Insunza, y él me empezó a impulsar a que también enseñáramos lo que era la fotografía. Si bien no lo hacíamos como buscar que fueran fotoperiodistas, sí que fueran fotógrafos y que tuvieran las herramientas para manejar una cámara. Y ahí inicié en el 1980 como maestro de la Escuela de Artes y Oficios. Trabajar con Escobar en la escuela era, pues, un asunto, podríamos decir, predominantemente ameno, porque Escobar siempre tuvo un carácter así muy desenfadado. Escobar siempre fue un tipo muy bonachón, siempre muy buen humor, siempre llegaba saludando a todo el mundo, ¿no? Y un talante muy afable, ¿no? Yo creo que sería la palabra, muy afable, muy abierto. De hecho, a veces esta misma cualidad, ¿no? De su carácter, pues
como que le restaba esa formalidad o no formalidad, esa solemnidad que de pronto muchos profesores sí adaptamos, ¿no? Como modo de vida, como un poco para imponernos frente al grupo. Yo creo que Escobar nunca se caracterizó por ser un maestro muy solemne o muy serio, muy formal. Yo creo que más bien lo que lo caracterizaba a él en la escuela era eso, ¿no? Ese desenfado con el que se dirigía a sus alumnos, a los compañeros. Y pues bueno, yo creo que eso le ganó muchas simpatías siempre, ¿no? Estos cambios tecnológicos, finalmente, por ejemplo, nosotros al principio trabajamos la fotografía analógica. La fotografía analógica cubría varios campos. Por ejemplo, nosotros empezamos trabajando con algo que era el blanco y negro. De ahí, una de lo nuevo que ofrecía el periódico donde yo trabajaba era que empezamos a imprimir en color. Y entonces empezamos a trabajar los diferentes sistemas de color que había, de captación de color, para poderlo transformar en imágenes en el periódico. Se utilizaba la película de transparencia o diapositiva, además de lo que era el color, de lo que se llama opaco, que es la fotografía impresa de color. Trabajamos todos esos sistemas para dar paso posteriormente, en los años 90, a empezar a trabajar con la fotografía digital. Bueno, las tecnologías actuales, una bendición, ¿no? Porque a mí me tocó cubrir eventos en los que tenía que tomar la fotografía, correr al hotel donde estaba hospedado, si estaba fuera de la ciudad de Culiacán, habilitar el baño como laboratorio, imprimir, y revelar, imprimir, y correr al aeropuerto a mandar la foto con un propio que viniera a Culiacán y que me hiciera el favor de traer el material que había captado ese día. Muchas veces tuve buena suerte, y otras, pues el material se perdía en el camino, ¿no? Muy interesante cómo las tecnologías han revolucionado todo, hasta el hecho de dejar de utilizar los sistemas analógicos y ahora trabajar con el sistema digital. Siempre ponía mucho énfasis en hacer tomas buenas a la primera. Yo creo que esa es una cualidad que vale la pena recuperar de él, ¿no? Porque era como muy purista de la fotografía. Tengo muy presente una vez que organizamos una exposición, cuando cumplía la escuela 55 años, una exposición que se llamó Crónica de 11 lustros, y él llegó con una foto para exponer. Era una foto de una barcaza que estaba en el malecón en Altata, a la hora que cae el sol, pues así como un atardecer, más oscuro que de día. Y era una foto bastante impresionante, porque me acuerdo que así como la sacó él de la memoria, así me la pasó impecable. O sea, no tenía un solo defecto en la toma. O sea, la exposición perfecta, la composición que se requería. Él sacó la memoria, descargó la foto y me dijo, esta voy a exponer. Entonces yo creo que eso fue lo que siempre él quiso mostrarle a los alumnos. De sí, hay todo un proceso de postproducción que luego se puede poner en marcha, ¿no? Para mejorar las fotos. Pero Escobar era más de la escuela de resolverlo todo de una vez a la hora de la toma. Yo tengo un recuerdo muy que me marcó mucho a mí por varias razones. Hace muchos años hubo un accidente en Mochis, salida a Mochis de unos camiones rosas, en donde el camión iba lleno y iba saliendo de Mochis como rumbo al norte, a San Miguel Zapotitlán, para esa zona, y se cayó a una especie de salida de agua, porque iba del lado derecho hacia el norte, y había otro camino que venía más abajo en la misma dirección, pero en dirección contraria, pero más abajo, en donde el agua salía por debajo y salía a la otra calle, a la que iba al norte, y entonces del otro lado de la salida del agua cayó un carro con, ¿cómo se llama? Fertilizante, con un gas
no me acuerdo cómo se llama el gas, pero ese gas se metió por la tubería a donde cayeron el camión de pasajeros y murieron todas las personas que iban en ese camión. Entonces, me tocó a mí ir a hacer cobertura de eso y íbamos, el Verde, que es un amigo que ya falleció, periodista, y iba Escobar y iba yo. Yo considero que la fotografía es una herramienta muy poderosa para generar conciencia en las personas. La fotografía tiene diferentes funciones, diferentes atribuciones. Si la analizamos desde un plano estético, la fotografía puede generar muchos sentimientos, emociones, puede generar recuerdos, puede evocar recuerdos y también tiene un poder de suscitar reacciones entre los espectadores de una fotografía. Por ejemplo, la ensayista Susan Sontag ha reflexionado sobre el poder de la foto para mostrar eh, el dolor de las personas, ¿no? De las víctimas de la guerra, por hablar de algunos casos. La fotografía tiene el poder de evocar emociones entre quienes la observan. Y cuando llegamos a los velorios, porque a eso fuimos, prácticamente a los velorios, pues fue, digo, cubrir un velorio de esas índoles es como muy doloroso. Llegamos a casas donde estaban velando a 4 o 5 personas y eso es, o sea, abuela, mamá y 2 hijos o tío, no sé, era triste lo que le sigue ese asunto y yo recuerdo que, digo, no sabes cómo actuar y, yo sí me acuerdo que el morro me decía, relájate, o sea, no, no te aceleres con este tipo de cosas porque piensa que pueden ser cosas en tu casa y qué es lo que no te gustaría, pues, ¿no? O sea, ¿cómo tratarías una cosa tan delicada? Pues entonces empiezas a matizarte, pues, ¿no? Empiezas a ser más sereno en lo que haces y este tipo de cosas, ¿no? Digo, eso lo da la experiencia, ¿no? Y el morro, pues, te digo, es un personaje que da mucho, pues, ¿no? Da mucho, ayuda mucho y creo que es una de las cosas que puedo recordar así con mucho cariño. Me llama mucho la atención ahora que tuve una exposición en el Congreso del Estado, una fotografía que tomé hace como unos 40 años y que las personas que aparecen en la fotografía, pues generalmente uno dice, son personas que ya posiblemente vivan o no vivan, no sabe uno. Y me dio mucho gusto que una de las fotografías que tomé hace 40 años en un movimiento de los que se dan cada año aquí, el movimiento del precio del maíz, aparecen 4 señoras y uno de los nietos, sobrinos de las señoras que aparecen ahí en la fotografía, me abordó cuando montamos la exposición. Y, oiga, me dijo, "Pues, ahí están mis 4, mi tía fulana y mi abuela, etcétera". Me dio mucho gusto que a él le trajera buenos recuerdos de su familia y a mí también porque es una de las fotografías que me ha gustado mucho. Son unas señoras que están sosteniendo una bandera y que yo principalmente la tomé porque la bandera está eh, de cabeza y entonces me llamó mucho la atención la fotografía y por eso, y ver que a 40 años después de que la tomé, llama la atención también porque es la familia de un compañero que está aquí en el Congreso. Pues me tocó cubrir algunos eventos importantes, por ejemplo, las giras que tuvo el Papa a nuestro país. En este caso
fueron dos coberturas de esas giras. Por ejemplo, también en Guadalajara, el asesinato del cardenal Posadas, ahí mismo las explosiones en el centro de la ciudad de Guadalajara, y también la cobertura del destape de Luis Donaldo Colosio, previo a su asesinato. Estuvo aquí en la ciudad de Culiacán y me tocó cubrir toda su gira. En el ámbito deportivo me tocó cubrir peleas de Julio César Chávez, algunos juegos de béisbol donde participaban mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y alguna visita aquí de Mike Tyson, por ejemplo, que hizo a Culiacán para algunas peleas de demostración. Ahí estuvo, me tocó cubrirlo, y tengo esas anécdotas que me dejan un buen sabor de boca de lo que es el fotoperiodismo. Hay una que me recuerda mucho lo que es cubrir un evento y el trabajo que hace uno como fotoreportero. Me acuerdo, acudimos a la destrucción de un plantío de nervantes, y ya después de terminar de hacer el trabajo fotográfico, nos dedicamos a tomarnos algunas fotografías, los fotoreporteros que andábamos en el evento, y yo le tomé a una chica, una reportera de Estados Unidos, algunas fotos. Ella me tomó algunas fotos donde, por ejemplo, apareció, me tomaron una fotografía donde estoy con la cámara y tengo una metralleta en la mano y un bulto de nervantes en la otra mano. Estoy cargando ahí. Y me la tomó la chica, la foto, y me regaló algunas copias. Pero lo chusco es que al tiempo aparece en una revista de talla internacional, Newsweek se llama la revista. Aparezco yo en la portada donde dice que soy un agente de la Policía Federal en la destrucción de un plantío de marihuana. En este caso, el enervante era la marihuana, y pues fue, oye, apareciste ahí en Estados Unidos en la revista en inglés, de que eras un agente de la Policía Federal. Lo único es que en la foto pues aparece también la cámara aquí colgando, ¿no? Eso me salvó un poco de que no me identificaran como de veras como un agente de la Policía Federal. De 1973 a la fecha, nuestra ciudad ha tenido muchos cambios, desde en lo que es la ciudad misma ha crecido. Los hechos también ha habido mucho movimiento político, social, y por qué no decirlo, la cuestión policíaca. Por ejemplo, en cuanto a la ciudad, pues nos tocó la transformación de lo que era el malecón nuevo al malecón viejo. Nos tocó la construcción de vialidades que quizás antes unir el centro de la ciudad con el norte o con el sur, y sobre todo al norte, requería de la construcción de muchos puentes que cruzaran los ríos, el orgullo de nosotros, la gente de Culiacán, el río Maya y el río Tamazula. Y entonces se empezaron a hacer obras de tipo como la construcción de puentes tanto en el sector poniente como oriente, como norte de la ciudad. Y esos cambios también nos tocó Culiacán, pudiéramos decir que llegaba hasta lo que como hoy conocemos como la Lomita, y todos esos cambios los vivimos y los fuimos documentando, porque
la sociedad quería conocer qué estaba sucediendo. Estos últimos 50 años de fotoperiodismo los he registrado y he visto esos cambios en movimientos políticos, ¿no? Veo las fotos y como que esto era Madero y Obregón, pues antes había una gasolinera y había que sacarla fuera del centro de la ciudad y desapareció, ¿no? Fíjate que el Congreso del Estado ha sido, yo creo, durante estos 50 años de fotoperiodismo, uno de los lugares donde más he estado. Me tocó el Congreso, el edificio del Congreso viejo que le llaman, el Congreso cuando estaba por Riva Palacio y Donato Guerra. Este edificio me trae muchos recuerdos de muchos eventos que cubrí ahí, en ese lugar. Y ahora en la actualidad, el nuevo recinto legislativo también me ha traído muchos, casi voy 2 veces a la semana a hacer coberturas a esos lugares, a ese lugar, al Congreso, y lo vivía antes, martes y jueves siempre hay sesión. Entonces es uno de los lugares donde he captado muchas fotografías de todo tipo, desde fotos políticas, de manifestaciones, de encuentros, de desalojos, de encuentros con la policía, etcétera. Los he encontrado ahí. Es uno de los lugares donde he desarrollado mucho fotoperiodismo. Me gusta mucho la pesca. Soy amante de irme los fines de semana a las playas a buscar darle de comer un poco a los pescados. Me gusta la pesca. Hablando de deportes, me gusta ir a hacer ejercicio al parque. Me gusta aprovechar que estoy ahí e ir a jugar un poco al frontón. Si puedo, juego un poco tenis, pero lo que más juego es frontón. Pues entre varias cosas que aprendí fue que el tema de ayudar, el tema de la generosidad en el asunto de si alguien ocupa sí, pues este asunto de compartir a los demás el conocimiento, la verdad es que me fue muy funcional porque con eso yo he podido tener como avances personales y he ayudado que otras personas también avancen, o sea, les he puesto mi granito de arena a otras personas, pues. Lo mismo que Escobar, pues yo creo que el 80% de los fotógrafos que andan caminando por ahí sueltos, en algún momento Escobar les tendría que haber dado un consejo o una cosa, porque Escobar es un personaje de, pues, la verdad es que es como un personaje de luz, ayuda a todo el mundo que puede, ¿no? Yo creo que fue mi primer maestro así como formal de fotografía. Y pues simplemente por ese hecho ya uno le agarra cariño a las personas, ¿no? Porque cuando encuentras tu pasión en algo y encuentras o coincides con alguien que tiene la misma pasión, pues ahí sucede como una conexión, ¿no? El, wow, yo puedo llegar a ser como esta persona, yo puedo llegar a saber tanto como esta persona y todo lo que te enseña pues te asombra. Y pues a mí eso se me hizo muy bonito. A mí me tocó que me diera clases en los diplomados que había antes de que se fundara la carrera, por la escuela que estaba en Ángel Flores. Y bueno, pues yo creo que Escobar ya ha recogido muchos méritos hasta la fecha. Está siempre bien ponderado, ¿no? Por sus colegas fotoperiodistas, por fotógrafos en general. Sin embargo, yo creo que todavía hace falta estudiar un poco más a la figura. Es decir, de momento creo que se le ha estudiado como fotógrafo, como persona, y se le ha laureado como tal, ¿no? Y está perfecto. Ahora lo que hace falta es descubrir su trabajo. O sea, irnos al trabajo que tiene
En la escuela dejó todo un archivo que cubre una gran parte de su trayectoria como fotógrafo. Entonces yo creo que la parte todavía que tenemos que descubrir en él, los que venimos detrás de él, es su estética, su temática, la manera en cómo él concebía las cosas, cómo concebía los hechos periodísticos y cómo los fue registrando. Toda esa información está allí. Yo creo que sería muy, muy oportuno que en un determinado momento ese cuerpo de obra sea descubierto, sea estudiado y sea interpretado a la luz, pues ya de otras circunstancias. Ahí es donde veo que puede haber en realidad el legado de Escobar. O sea, que alguien estudie su trabajo, estudie su obra y, pues, insisto, ya le han hecho homenajes en vida y recientemente tuvo una distinción por parte del Congreso del Estado, pero pues igual, insisto, creo que esta parte todavía es algo que está en ciernes, ¿no? Estudiar su trabajo de una manera seria. La verdad que uno como, yo no busco, nunca he buscado que digan, ok, trascendió porque fue un fotógrafo de prensa y tuvo o estuvo en lugares donde generalmente se daban tales o cuales eventos. Más que todo, quiero que lo que yo cubrí, eso es lo que quiero que trasciendan. Lo que yo, las fotos esas que tomo a diario, trasciendan y más que Alejandro Escobar, sean las fotos y que digan en un momento dado, cuenten la historia de este Sinaloa, de este Culiacán, de este México, etcétera, y cuenten esa historia. ¿Y quién las tomó? Pues las tomó Alejandro Escobar, pero eso es más de los fotoreporteros que hay en este país y en este país.